Bienvenidos a Missio Dei. En este día queremos compartir un mensaje bajo el título Levantando hijos, preparando el relevo. Buscamos en nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: «Aquí estoy». Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llama usted?». «Yo no te he llamado», respondió Elí. «Vuelve a acostarte». Y Samuel volvió a la cama. Pero una vez más el Señor lo llamó: «Samuel». Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted?». «Hijo mío», respondió Elí, «yo no te he llamado. Vuelve a acostarte». Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. «Aquí estoy», le dijo. «¿Para qué me llamó usted?». Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. «Ve y acuéstate», le dijo Elí. «Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha». Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. «Samuel, Samuel». «Habla, que tu siervo escucha», respondió Samuel. Sin lugar a dudas, el tema central del primer libro de Samuel, capítulo 3, está en el llamado que Dios le hace a Samuel para ser su profeta. Como tema secundario, vemos la manera en que Dios cumple su promesa de juicio contra el sacerdote Elí y sus hijos por su pecado. Sin embargo, cuando lo miramos en el contexto de los primeros 3 capítulos de este libro, de fondo podemos observar un tercer tema. Y ese tema es cuánto afecta la labor de los padres y en nuestro contexto de la iglesia en la preparación de nuestros niños y jóvenes como generación de relevo dentro del propósito de Dios y de su obra. El tema central de este mensaje en este día sería la responsabilidad en el relevo intergeneracional. Vayamos un momento al primer libro de Samuel, pero en el capítulo 1, versículo 11. La palabra nos dice: «Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí, y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida, y nunca se le cortará el cabello». Aquí nos encontramos con el primer tipo de hijo, el hijo de la oración. Ana era una mujer que no había podido tener hijos, y debido a esto, era víctima de burla. Así que esta mujer afligida de espíritu decidió poner su carga en las manos de Dios. Yendo a la casa de Dios, oró e hizo un voto. Un voto es una promesa hecha verbalmente a un Dios de hacer o dar algo que le complazca, o de abstenerse de algo como señal de devoción. Dios escuchó la oración de Ana y le concedió su petición. El nombre Samuel, dado a su hijo, quiere decir: Dios me ha oído. Ciertamente la Biblia nos da testimonio de muchos nacimientos milagrosos. Dios sigue haciendo milagros de dar hijos a quienes no han podido. Algunos por vía de un embarazo milagroso, pero también a través de un acto gigantesco de amor, que conocemos como adopción. Todos los hijos son bendición de Dios. El Salmo 127, versículo 3 nos dice que los hijos son un regalo del Señor. Los frutos del vientre son nuestra recompensa. Ahora bien, podemos ver bíblicamente que hay una gran diferencia en la vida de un niño que nace en medio de un hogar de creyentes. Cuán glorioso cuando un hijo nace de padres que oran por ellos. Cuán maravilloso cuando una madre dedica a su hijo a Dios. Toda la vida de ese niño está bajo el cuidado poderoso de nuestro Dios. Ana es para nosotros un ejemplo de una madre que, aunque con el dolor que representa alejarse de su hijo, sabe que dedicarlo a Dios es lo más sabio
y lo más que le conviene a ese hijo porque está en la presencia de Dios. Y yo te pregunto en esta hora, ¿qué clase de padres somos? ¿Qué clase de abuelos somos? ¿Qué clase de tíos somos? ¿Somos personas comprometidas con orar por esta nueva generación? ¿Qué cosas buscamos como iglesia? ¿Qué buscamos para nuestros hijos, para nuestra nueva generación? ¿Estamos poniendo nuestro énfasis en su crecimiento espiritual y en ponerlos en el propósito de Dios? ¿O para nosotros pesa más el que ellos alcancen una profesión y buenos bienes materiales? El nombre que nosotros le ponemos a nuestros hijos habla un poco de esa dedicación que hacemos de ellos ante Dios. Otro elemento importante es la consistencia en la oración desde antes del parto. Igualmente, la oración que hacemos por ellos día a día. Es importante que nuestros hijos nos conozcan como hombres y mujeres de Dios. Debemos ser conocidos por ser gente de oración. Es importante que compartamos los testimonios también de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, como probablemente lo hizo Ana. 1 Samuel 2:12 nos dice: los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Aquí podemos ver entonces el segundo tipo de hijo que estamos viendo en este mensaje, que es el hijo de negligencia espiritual. Elí era el sacerdote que estaba encargado de la casa de Dios en Silo. Sus hijos habían heredado el ministerio sacerdotal por vía del linaje de sangre. Sin embargo, la Biblia dice con toda claridad que eran hombres que no tenían respeto a Dios y que actuaban en forma contraria a lo que Dios quería. Entre sus pecados se encontraba que habían blasfemado a Dios. Abusaban de las ofrendas sacrificadas en el tabernáculo, tomando lo que no le correspondía por encima a lo que sí tenían derecho. Como si fuera poco, también tenían relaciones con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo. Así que estos individuos no respetaban a Dios, robaban lo que no les correspondía y cometían crímenes sexuales. Ante esto, la respuesta de Elí fue negligente y cobarde. Les dio un regañito, casi haciendo un aguaje y escudándose detrás de su vejez. En 1 Samuel 3:12 dice que Elí no les había estorbado. No tomó en cuenta la salvación de él, de sus hijos y la manera en que se afectaba la vida espiritual del pueblo de Dios. Esto trajo una promesa de juicio sobre Elí y su familia. En nuestro caso, por encima de lo que pueda decir la iglesia, la responsabilidad de instruir a nuestros niños y jóvenes en el respeto a Dios es de nosotros los padres. Preferiblemente este proceso debe comenzar desde antes de nacer orando por ellos. Luego ser consistentes en su crecimiento y desarrollo. Si han llegado más tarde a la fe, no debemos pensar que ya pasó el tiempo de guiarlos hacia Dios. Tampoco si ya son adultos. Varón, así como Elí era un sacerdote y tenía la responsabilidad de corregir a sus hijos, es nuestra responsabilidad ser sacerdotes de nuestro hogar. ¿Piensas que no tiene los conocimientos o las habilidades para hacerlo? Pídele a Dios el conocimiento y Él te lo dará. También tienes una iglesia y un cuerpo de otros hombres que están aquí para acompañarte. Por encima de lo que piense este mundo que no toma en cuenta a Dios, debemos hablar utilizando la palabra de Dios y enseñar qué está bien y qué está mal. Pero sobre todas las cosas, debemos ser ejemplos. Mujer, eres una soldado de oración. Tienes que enseñar a otras mujeres y sobre todo a las niñas y a las jóvenes qué y cómo orar de verdad. La búsqueda del rostro de Dios es un arte que se ha ido desvaneciendo en la iglesia moderna. Si bien es cierto que la experiencia cristiana es un integral que abarca muchas cosas, la columna vertebral es la búsqueda de Dios. El primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 12, dice que Ana, la madre de Samuel, oraba largamente delante de Dios. Esto obliga a sacar tiempo, a apartarnos de otras cosas para ir tras la búsqueda. No se logra meramente con unos cuantos cánticos. Requiere paciencia, tiempo, dedicación. Todo lo que requiere un arte. El tercer tipo de hijos que estamos estudiando hoy son los hijos ministrando pero sin visión. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 3. Lee de la siguiente manera. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni era frecuente las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación,
Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. Samuel creció en la casa de Dios. Fue educado para el servicio en la presencia de Elí. Sin embargo, había un gran problema. La palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. Estaban caminando sin GPS espiritual. Samuel había aprendido a reverenciar a Dios, pero no lo conocía. Tampoco podía ser enseñado a buscar y conocer a Dios más allá de la adoración rutinaria en el tabernáculo, porque el propio sacerdote estaba desconectado de Dios. En nuestro tiempo, tenemos niños y jóvenes que han crecido en la casa de Dios. Han aprendido la reverencia a Dios y el amor por el servicio. Debemos procurar que igualmente aprendan a buscar a Dios, que conozcan su palabra, no meramente como un ejercicio del culto, sino que la hagan parte de su vida. Esto requiere que seamos ejemplo, no sea que nos convirtamos en un modelo malo como el de Elí. Pidamos a Dios que haya visión para ellos y para nosotros. Samuel pasó de ser uno de estos hijos ministrando pero sin visión, al cuarto tipo de hijo que estamos viendo hoy, hijos con un encuentro y llamados. Aquí en el capítulo 3, en el versículo 8 al 10 nos dice: por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me ha llamado usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. La narración nos dice que Dios llamó a Samuel en varias ocasiones, pero que Samuel pensaba que era Elí quien lo llamaba. Luego de 3 veces, Elí se dio cuenta de que era Dios quien llamaba a Samuel. Así que le dijo a Samuel que la próxima vez que fuera llamado, contestara diciendo: heme aquí. Hermanos, Dios llama. Dios sigue llamando y sale a nuestro encuentro. La Biblia nos dice que Samuel dormía en el templo. Aquellos niños y jóvenes que están en el templo, en la presencia de Dios, tarde o temprano Dios los va a visitar. Ellos necesitan ser instruidos para aprender a estar atentos a la voz de Dios, aprender a discernir esa voz. Esa es la parte que nos toca. Elí, a pesar de estar en un precario estado espiritual, pudo instruir a Samuel. Dicen por ahí que un reloj roto puede dar la hora correcta 2 veces al día. Desafortunadamente hemos conocido pastores y líderes así en el pasado. Gente que, a pesar de estar rotos, siguen sirviendo en el ministerio. Pero Dios en su gracia y amor sigue cuidando de sus ovejas y hasta puede utilizar a estas personas a pesar de su condición. Dios llama a conocerle, llama a salvación y llama al servicio dentro del ministerio. Joven, quizás Dios te está llamando en esta hora. Vamos a finalizar con el último grupo de hijos, los hijos fieles al llamado. En el capítulo 3, versículos 16 al 18, la palabra nos dice: así que Elí tuvo que llamarlo. Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué fue lo que te dijo el Señor?, le preguntó Elí. Te pido que no me lo ocultes, que Dios te castigue sin piedad si me ocultas una sola palabra de todo lo que te ha dicho. Samuel se lo refirió todo, sin ocultarle nada, y Elí dijo: Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Dios le da un llamado a Samuel para ser profeta. Para estrenarlo, le da un mensaje que tocaría a sus personas cercanas. Se desataría el juicio prometido por Dios contra Elí y su casa. Elí le pide a Samuel que le diga las palabras de Dios y que no se lo oculte. Samuel da la profecía en su totalidad, siendo fiel a Dios. Tenemos que destacar que Dios habla y llama con claridad. El ministerio profético es posiblemente el más difícil y doloroso. Al profeta verdadero no se le quiere. La norma es que los profetas terminaban siendo asesinados por aquellos receptores del mensaje. Es en esos momentos donde se demuestra la fidelidad y la integridad. La palabra profética dada siempre tiene confirmación. En este caso, este juicio fue dado a conocer en el capítulo 2, en los versículos 30 al 36. La veracidad del profeta está en que la profecía se cumple.
En conclusión, Dios es el dueño de la obra. Él es el que salva, transforma y llama a su servicio. Nuestra labor es educar, orar y ser un buen ejemplo. Para esto tenemos que bregar primero con nuestra propia vida. Debemos buscar el rostro de Dios, buscarlo y obedecerlo. Cumplamos con la misión que Dios nos ha dado. Y joven, está atento a la voz de Dios. Dile, heme aquí al escuchar su voz. Dios quiere hacer cosas mucho más grandes de las que te imaginas. Simplemente ponte a su disposición.